Iglesia Evangélica Buenas Nuevas presenta Cristo habla hoy. Dios aún sigue hablando. Un programa para compartir la palabra del Señor y orar por usted que nos escucha, porque su palabra dice: he aquí, no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha cerrado su oído para oír. Isaías 59:1. Así que abra su corazón, porque Cristo habla hoy. ¿Cómo puedo derramar yo de mi espíritu si mis hijos no se vuelven hacia mí? Cada vez más violencia, más maldad en la tierra. Es un gozo saludarles, hermanos, desde cabina principal de Radio Alianza 610 AM para compartirles esta tarde la palabra del Señor. Esa palabra que es el alimento espiritual para nuestras almas. Y por supuesto, todos y cada uno de nosotros los cristianos estamos necesitados de que esta palabra venga a nuestras vidas para fortalecernos interiormente, para darnos esa fortaleza, hermanos, para enfrentar las diferentes situaciones de la vida que tengamos que enfrentar y hacerlo como lo enseña la palabra, con gozo y con la confianza de que Dios tiene un propósito, hermanos. Uno de los temas que vale la pena resaltar, hermano, es el por qué Dios escribió o registró la epístola a los hebreos. Es un tema que todos nosotros debemos de conocer y que todos nosotros debemos de considerar. La epístola de los hebreos, hermanos, o a los hebreos, fue escrita como una respuesta al momento que ellos estaban viviendo. Y le voy a explicar por qué. Porque una de las tentaciones más grandes que enfrentaron los hebreos, hermanos, era el regresar, el volver al judaísmo. Repito, hermanos, una de las tentaciones más grandes que tenían los hebreos era regresar, volver al judaísmo. ¿Por qué? Porque ellos estaban enfrentando persecución, estaban enfrentando pruebas, estaban enfrentando tribulación. Y por esta razón, ellos enfrentaron también, repito, la tentación de regresar al judaísmo.
como usted y yo podemos tener la tentación de regresar al mundo. Por supuesto, en el caso de los hebreos, el Señor se propone desde el principio demostrar la superioridad del nuevo pacto. Repito, en medio de esta tentación que afrontaban los hebreos, Dios se propone mostrarle a este pueblo la superioridad del nuevo pacto sobre el antiguo pacto. Pero sobre todo, establecer específicamente la excelencia de Jesús, el Hijo de Dios, en comparación con los profetas, los ángeles, los dirigentes, los sumos sacerdotes, que cumplieron un ministerio en el antiguo orden, en la antigua administración. Pero todos tenemos que saber que ese orden de las cosas en el antiguo pacto era algo temporal, era algo provisional, era algo imperfecto. Pero el cristianismo, hermanos, no es algo temporal, no es algo provisional, no es algo imperfecto. El cristianismo, hermanos, ofrece perfección, una perfección que es eterna, hermanos. Y por eso en el capítulo 5 de la epístola a los hebreos dice lo siguiente. En el verso 8 al 10, y aunque era hijo por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote, según la orden de Melquisedec. Repito, y aunque era hijo por lo que padeció, aprendió obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote, según la orden de Melquisedec. Entonces, hermanos, aquí encontramos de que el tema de la carta a los hebreos es la necesidad de padecer y el texto nos enseña que aún Cristo siendo hijo tuvo que padecer, tuvo que sufrir, tuvo que llevar el vituperio,
En alguna otra versión se le llama a esto la escuela del dolor. Y eso es exactamente lo que todos los cristianos tenemos que creer. Porque esa fue la experiencia de los hebreos. Ellos estaban padeciendo persecución. Ellos estaban padeciendo sufrimiento. Ellos estaban llevando el vituperio. Y por eso el Espíritu Santo, hermanos, les habla a través de la carta a los hebreos. Y les enseña que aún Cristo, siendo el Hijo de Dios, tuvo que padecer. Y a través de ello aprendió la obediencia. Y esto es muy interesante, hermanos, porque hoy no se enseña esto. Hoy no se enseña esto. Hoy se ha desvirtuado esta verdad. Se han antepuesto otras enseñanzas que ni siquiera tienen un fundamento bíblico. Y la gente no sabe que en el cristianismo, en el Evangelio de Cristo, como lo enseñó Jesús, en otros términos, el cristiano tiene que tomar su cruz cada día. Sí, hermanos. Entonces, hermano, ese era el punto. Los hebreos estaban sufriendo, estaban padeciendo y vivían, hermano, con esa tendencia a volver al judaísmo. Yo no sé qué estés viviendo tú esta tarde, pero estoy seguro que esta palabra te puede ayudar, que esta palabra te puede fortalecer, que esta palabra te puede llenar. ¿Por qué? Porque es lo que Dios desea y es lo que Dios quiere. Entonces está claro, hermano. Y aunque era hijo, dice, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y es que aquí, hermano, hay un punto que hay que resaltar. Porque hay algunos cristianos que piensan que Jesús sufrió lo que sufrió porque era Dios. Hizo los milagros que hizo porque era Dios. Hizo las maravillas y prodigios que están relatados en la Biblia porque era Dios. Y eso no es así, hermanos. Esa es una herejía. Cristo padeció lo que padeció, hizo lo que hizo, porque era el hombre ungido por Dios.
O sea, y aquí vale la pena recordar, hermanos, que Jesucristo era perfecto hombre y perfecto Dios. Cuando era hombre no dejaba de ser Dios, y cuando era Dios no dejaba de ser hombre. A esto los teólogos le llaman una personalidad hipostática. Pero él, todo lo que hizo, hermano, lo hizo como el hombre ungido. Por eso, hablando del sufrimiento, hablando de la tentación, dice: que él como hombre fue tentado en todo, pero no pecó. Y por lo tanto, puede socorrernos a nosotros en cualquier tentación, porque él fue tentado en todo, pero no pecó. Entonces, hermano, el ser hijo de Dios no lo libró del sufrimiento, no lo libró del dolor, no lo libró del vituperio, porque ahí lo dice: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Verso 9, estamos en el capítulo 5 de Hebreos. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación a todos los que le obedecen. Y esto es muy interesante también, hermano, porque aquí habla de una eterna salvación. Yo quisiera que usted, hermano, esta tarde sepa que la salvación que Dios le ha dado, que la salvación que Cristo ganó en la cruz del Calvario, es una salvación eterna. No es bíblico que usted se sienta salvo hoy y mañana se sienta condenado, no. Porque la obra que Cristo hace es perfecta. No es normal que usted se sienta salvo en determinados momentos y en otros determinados momentos se sienta condenado. Porque la salvación que Cristo ganó en la cruz del Calvario, la salvación que Cristo consumó en la cruz del Calvario, la salvación que Cristo perfeccionó en la cruz del Calvario, es una salvación eterna. Y eso era exactamente lo que Dios quería que los hebreos supieran. Es lo que Dios quiere que usted sepa. Es lo que Dios quiere que usted acepte. Y a través de ello se goce y compruebe que el nuevo pacto es superior
al antiguo pacto. ¿Por qué? Solo quiero mencionarle algunas diferencias. El antiguo pacto se escribió en piedras. El nuevo pacto fue escrito en tablas de nuestros corazones. El antiguo pacto es un ministerio de muerte. El nuevo pacto es un ministerio de vida. Es el espíritu de vida. El antiguo pacto fue dado para condenación. El nuevo pacto fue dado para justicia. El antiguo pacto, es cierto, fue glorioso, pero el nuevo pacto tiene una gloria más eminente, más grande. El antiguo pacto perece, termina, es temporal, pero el nuevo pacto permanece. En el antiguo pacto había un velo en el corazón. En el nuevo pacto ese velo es quitado. Y estas son solamente algunas de las diferencias, de las ventajas que nosotros esta tarde tenemos que disfrutar, porque la obra de Cristo ha sido perfeccionada y Él vino a ser autor de eterna salvación a todos los que le obedecen. Está claro, pues, hermano, que la obediencia es una parte fundamental, hermano, en el poder permanecer, en el poder perseverar y en el poder, hermano, participar de esta eterna salvación que Dios nos ha dado. Todo esto que le leí, hermano, está registrado en el capítulo 3 de 2 Corintios, donde dice en el verso 7: y si el ministerio de muerte grabado con letras de piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar su vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación, oiga, hermano, fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación, porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. De manera que esta tarde, si tú estás pasando tribulación, si estás pasando o viviendo persecución, como los hebreos, el Señor te recuerda que la victoria ya ha sido consumada y que ahora, a diferencia de los israelitas que vivieron en el antiguo pacto, que tenían que ofrecer sacrificios constantemente,
y tenían que esperar que ese sacrificio fuera aceptado. Hoy, hermanos, Dios nos enseña que con un solo sacrificio, Cristo nos hizo perfectos a todos los santificados. Otra cosa, y con esto termino. Ellos tenían un sumo sacerdote tomado de entre los hombres. Y este sacerdote tenía que presentar ofrendas y sacrificios por los pecados de él y del pueblo. Hoy no. Hoy dice la Biblia en el verso 10 del capítulo 5, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según la orden de Melquisedec. Cristo fue declarado sumo sacerdote. Y por eso la Biblia dice que tal sumo sacerdote nos convenía, santo, sin mancha y apartado de los pecadores. Ahora no es ningún hombre. Ahora no es Moisés, no es Elías, no son los profetas los que interceden. Es Jesucristo, el Hijo de Dios, que esta tarde te quiere tocar, te quiere fortalecer, te quiere llenar, pero tienes que abrir tu corazón a la palabra de Dios. Entonces, hermanos, el estado de los hebreos era ese. Estaban tentados a volver al judaísmo. Y por eso el Espíritu Santo les habla de la superioridad del nuevo pacto sobre el antiguo pacto, pero sobre todo de establecer específicamente la excelencia de Jesús, el Hijo de Dios, en comparación con los profetas, los ángeles, los dirigentes, los sumos sacerdotes, que cumplieron su ministerio en el antiguo orden de cosas, que repito, recalco, era provisional, temporal. Pero ahora, hermanos, el nuevo pacto es eterno. Y de esa manera nosotros tenemos garantizada una eterna salvación. Y lo único que nos quedaría, hermano, a través de estas verdades, es vivir en un ambiente de alabanza y de adoración a Cristo, por quien fueron hechas todas las cosas. Por Él y para Él fueron hechas todas las cosas, porque a Él se le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, para que delante de Él se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Él es el Señor, porque no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos, solo Jesucristo, el Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra.
Queremos que esta palabra tiene poder. Y creemos que tú la quieres confirmar en cada hermano, en cada hermana. No importa lo que los hermanos estén viviendo. Esta palabra tiene poder para salvar, tiene poder para restaurar y tiene poder para sanar. Te ruego que esta tarde confirmes la palabra en el nombre de Jesús. Amén, amén. Dios aún sigue hablando. Iglesia Evangélica Buenas Nuevas presentó Cristo habla hoy. Esperando que nos escuche en una próxima audición, nos despedimos con bendiciones para usted.